Bendiciones, un abrazo a todos los que van a ver el video grabado. Un gran abrazo. Hoy día vamos a ver un tema también que es sumamente importante, y yo lo incluí en doctrina bíblica, o sea, en doctrina básica, porque creo que es un tema sumamente importante. Bueno, este es un estudio hecho por mi esposa, ¿cómo se llama? Marcela Rivero, está revisado también, pero es un estudio que ella había hecho. Así que, bueno, vamos a orar antes de empezar, para que Dios nos dé gracia y pueda esto ser de bendición y de edificación. Padre, te bendigo, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú puedas usar, Señor, este estudio para poder llevarnos a una adoración, Señor, según tu palabra, a una adoración que tú deseas en tu corazón y que tú has establecido para que nosotros podamos adorarte basado, Señor, en la intención de tu corazón. Señor, nosotros realmente queremos entregarte una adoración que te agrade a ti y no a nosotros mismos. Una adoración, Señor, que sea digna de tu deidad, Señor, de tu gloria, de tu honor, de tu honra, Señor. Yo te pido que me des la unción necesaria para poder dar este tema, Señor, con poder, con claridad, con fluidez y que sea entendible. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, la adoración bíblica. Es sumamente importante entender este tema en cierta manera. Y vamos a partir por... siempre uno tiene la duda, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Aunque quizás hay gente que no tiene esa duda, pero muchas veces esa pregunta se da en las iglesias cristianas. ¿Qué diferencia hay entre alabanza y adoración? Y vamos a partir con eso. La alabanza, ¿cierto?, es un acto de proclamar, de alabar, de cantar, o, ¿cómo se llama?, de celebrar, ¿cierto?, o de exaltar, glorificar, o confesar, bendecir, o dar honor, o dar culto, o dar un homenaje. ¿No? El significado en la palabra hebreo, ¿cómo se llama?, que se usa, ¿cómo se llama?, para eso según el diccionario Vine, ¿cierto?, es ese, de celebrar, ¿cierto? Y de ahí proviene la palabra aleluya. Por lo tanto, estamos viendo de que tiene que ver con glorificar, cantar, exaltar, o dar culto, honor o homenaje. ¿Ya? También hay otras palabras en el hebreo que hablan de cosas muy ¿cómo se llama?, semejantes, de dar gracias, loor, alabanza, ¿cierto? Y ¿cómo se llama?, por último, ¿cierto?, estas palabras en el hebreo pueden representar acciones dignas de alabanza o acciones por las que el responsable merece alabanza y gloria. Esta acepción se encuentra en la primera vez en el vocablo que aparece en la Biblia. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas? ¿Ya? Entonces está hablando de los hechos que son dignos de alabanza de la persona que vamos a alabar, o a exaltar, o a dar gracias. ¿Ya? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué es necesario alabar a Dios? Por lo que es Dios. Y eso es sumamente importante, porque vamos a entregar alabanza a Dios por lo que Él es. Y eso tiene que ver con sus cualidades y sus atributos. Porque es importante saber de que Dios tiene cualidades y tiene atributos. ¿Ya? Espérenme un segundo. Ya. Tiene cualidades y tiene atributos. Como por ejemplo dice en 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Ahí está hablando de sus atributos. Rey de los siglos, inmortal, invisible, y también está hablando de su sabiduría. Entonces está hablando de que es Rey por los siglos, que es inmortal, está hablando de su eternidad, que es invisible, ¿cierto?, que está, ¿cómo se llama?, hablando de sus características espirituales y de su sabiduría.
Y por ejemplo también en el Salmo 47:6, ¿cierto? Dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey. Cantad porque es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Entonces está hablando de una cualidad de nuestro Dios, ¿no? Que es Rey de sobre toda la tierra. También dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. O sea, ¿por qué? Por lo que es, ¿cierto? No porque yo quiero, o sea, no necesariamente por cómo yo me siento, sino por lo que es Dios. Esa es una razón más que suficiente para entregarle alabanza, por lo que es Dios. Por eso que es necesario conocerle, que es un tema que vamos a ver después. Vamos a revisar el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice, a este ha dado Dios, a este ha ensalzado Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Por lo tanto, la alabanza también va al Señor Jesucristo, bueno, porque es Dios, ¿cierto? Y también porque el mismo Dios lo ha ensalzado por sobre todas las cosas. ¿Ya? Sigamos. ¿Por qué otra razón alabamos a Dios? Por cómo es Él, sus cualidades, o sea, bueno, misericordioso, fiel. ¿Ya? Bueno, es importante saber cuáles son las diferencias entre las cualidades de Dios y los atributos de Dios. Por ejemplo, los atributos son las cualidades únicas que definen a Dios como Dios y que son muy propias y únicas de Dios, valga la redundancia. Y las cualidades son características de Dios, pero que no necesariamente son exclusivas de Dios, como por ejemplo la misericordia. Aunque Él es misericordioso, pero nos exige ser misericordiosos. Él es fiel y nos exige ser fieles. ¿Ya? Por ejemplo, en Apocalipsis 4, del 8 al 9, dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día y noche, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuántos aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Ahí está hablando de cualidades de Dios, especialmente la santidad. ¿Ya? ¿Qué más dice? Dice en el Salmo 118:1, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, y porque, ¿qué más? Para siempre su misericordia. ¿Ya? Ustedes pueden leer los otros versículos bíblicos que están ahí. ¿Qué más dice? Hay que alabar a Dios no tan solamente por sus atributos, ¿cierto? Que son únicos de Dios, o por sus cualidades, ¿cierto? Porque Él es bueno con nosotros, porque Él es fiel con nosotros, etcétera, etcétera, sino también por sus obras, por lo que Él hace. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el Salmo 103 del 1 al 5 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Y ahí habla del perdón, de la sanidad, de sus favores y sus misericordias y de su provisión. ¿Ya? Entonces está hablando de lo que Él ha hecho conmigo. O sea, sus atributos, sus cualidades y lo que Él ha hecho conmigo o sus obras que Él hace. Por ejemplo, en el Salmo 105:1 dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, hacer notorias sus obras en los pueblos. También dice el Salmo 152, dice, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Está hablando de alabadle por qué cosa? Por sus proezas, por lo que Él hace. No tan solamente conmigo, sino por sus obras. ¿Ya? De ahí ustedes pueden ver los otros textos bíblicos. Punto 4, que ahí yo puse 5, pero punto 4, dice, porque solo Él es el único digno, por su dignidad. ¿Ya? En Apocalipsis 4:11, no, en el Salmo 145:3, por ejemplo, dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. Entonces, ¿por qué? Porque es digno. Le alabamos porque es digno. En Apocalipsis 4:11 también dice, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud. ¿Ya? Entonces le alabamos por 4 cosas hasta ahora, atributos, cualidades, por sus obras individuales en mi vida y por sus obras en general,
y porque Él es el único digno de recibir verdadera alabanza. 5. Porque es agradable y bueno. Y esto es sumamente importante. Por ejemplo, en el Salmo 135.3 dice, alabad a Jehová porque es bueno Jehová. Cantad salmos a su nombre porque es suave, ¿cierto? O porque es agradable. ¿Qué más dice? Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Salmo 147.1. Bienaventurados el pueblo que sabe aclamarle. Salmo 89.15. Por lo tanto es importante porque alabar a Dios es agradable y bueno. Va a producir un fruto, como vamos a ver en lo que continúa de este estudio, va a producir un fruto, ¿cierto?, de paz en nuestros corazones, independientemente que estemos pasando alguna tribulación, ¿cierto? Porque como vamos a ver también, Dios habita en medio de la alabanza. Entonces la alabanza debe ser algo agradable, algo que uno debe buscar, ¿cierto? Por los 4 puntos que vimos al principio y porque la palabra dice de que es agradable y bueno alabarle. ¿Ya? 6. Por gratitud. Por ejemplo, vamos a leer aquí el Salmo 26.7. Dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. También dice en Daniel 2.23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Por gratitud también alabamos a Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a leer aquí Isaías 63.7. Ustedes pueden ver los otros versículos. Dice, de la misericordia de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también es por gratitud, porque es agradable y bueno, y por gratitud. ¿Ya? O sea, porque cuando dice que es agradable y bueno es porque viene un fruto en mí cuando yo alabo a Dios. Cuando uno, alaba a Dios, también produce una fortaleza, por decirlo así, en nosotros, ¿cierto? Por eso dice que es bueno y agradable alabar a nuestro Dios. ¿Cuándo alabamos a Dios? Y esto es súper importante. 1. En todo tiempo. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos bíblicos. Ahí ustedes los pueden ver después con tiempo. Salmo 146.2 dice, alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras vivieres. Está hablando durante toda su vida, no solamente cuando vamos al culto. Hebreos 13.15 dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice siempre, no solamente una vez por semana. Salmo 34.1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén, hermanos. Y es más, miren, el Salmo 113.3 dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. ¿Ya? Ahí está hablando de lugares y también está hablando de tiempos. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Bueno, sigamos. Entonces vimos que en todo tiempo y ahora en todo lugar, en el trabajo, en mi casa, especialmente en mi casa, en la iglesia, donde yo vaya, ¿cierto? Es un momento propicio para poder alabar a Jehová. Dice, en Hebreos 2.12, dice, Él, que está hablando de el Señor Jesucristo, Él dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Por lo tanto, ¿en qué lugar? Rodeados de la congregación o del pueblo de Dios. Cuando estamos con otros hermanos, es tiempo o es un lugar para alabar a Dios. Entre las naciones, dice el Salmo 57.9, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. El Salmo 108.3 también dice, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente cuando estamos en la congregación, sino en las naciones, o podríamos decirlo cuando estamos en los quehaceres
mundanos, por decirlo así, también es lugar para poder alabar a Dios. ¿Qué más? En nuestras camas, o más bien relacionado con la intimidad. ¿Ya? Por ejemplo, dice el Salmo 63, del 4 al 6, dice: así te bendeciré en mi vida, y con labios de júbilos te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Ahí está hablando una alabanza cuando yo esté solo, cuando tenga mi intimidad. 4. En toda circunstancia. Y esto es sumamente importante porque a veces alabamos a Dios solamente porque es bueno y agradable, ¿cierto? Y porque nos trae algún provecho, o porque estamos bien. Y la Biblia, como vamos a ver, nos ordena o nos insta a alabarle en toda circunstancia. Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. En medio de la aflicción, ¿cierto? Como vimos el ejemplo de Job, y el Salmo 42:11, cuando el alma estaba abatida. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, él estaba pasando por un periodo donde su alma estaba abatida, ¿cierto? Pero aún dice, aún he de alabarle. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Perdón, hermanos. Sigamos. Conclusión. La alabanza. ¿Cuál o qué es en sí mismo? La alabanza es una expresión del corazón que viene de un corazón agradecido en admiración y aprecio por cómo Dios es y por lo que ha hecho. O sea, en conclusión, la alabanza es una expresión que proviene de un corazón que tiene agradecimiento, admiración, aprecio, ¿cierto?, supremo, por lo que es Dios, por su esencia, que involucra sus atributos, sus cualidades y todas las cosas que vimos. Entonces es una expresión. Ojo, la alabanza es la expresión de lo que está en mi corazón. ¿Ya? Que puede ser con un canto, que puede ser con una voz hablada, que puede ser con palmas, que pueden ser con santos. Es una expresión de lo que está en mi corazón hacia Dios. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a seguir. Y esto es súper importante porque esto es profundo. ¿Ya? La adoración. Y aquí yo creo que nos vamos a detener un poquito más en el tema de la adoración. Definición. ¿Qué es la adoración? Uno puede encontrar algunas palabras, ¿cierto? Por ejemplo, que se usan como adoración en el Antiguo Testamento. Shahak, que según el diccionario Vine es adorar, postrarse, bajarse o inclinarse. Esta palabra se encuentra en el hebreo moderno con el sentido de inclinarse o agacharse, pero no en el sentido general de adorar. El hecho de encontrarse más de 170 veces en el Antiguo Testamento demuestra un poco de su significado cultural. Lo encontramos por primera vez en Génesis 18:2, en donde Abraham se postró en tierra delante de los 3 mensajeros que le venían a anunciar que Sara tendría un hijo. El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hace generalmente de un ser superior o un gobernante. Por lo tanto, vemos de que la adoración tiene que ver con inclinarse, con postrarse, con someterse o con reconocer mi condición de bajeza y la condición de superioridad de la otra persona a quien estoy adorando. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, que se usa la palabra eusebeo, que es actuar piadosamente hacia alguien. Y se traduce como adoráis, por ejemplo, en Hechos 17:23, y ser piadoso, respetar o adorar según el diccionario Strong. Por lo tanto, vemos que algunas palabras que están en la Biblia de adoración, por ejemplo, en Hechos 17:23,
también tienen que ver, ¿cierto?, con ser piadoso, respetar o adorar. Un profundo respeto, una sumisión, como veíamos. Pero principalmente está esta palabra en el griego que es proskuneo, ¿cierto?, que es hacer reverencia, dar obediencia a, ¿ya? Es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, adorar no es lo mismo que alabar. Acuérdense, alabar es una expresión de lo que está en mi corazón. Pero aquí vemos, ¿cierto?, de que la adoración, según la etimología de las palabras, vemos que tiene más que ver con sumisión, con postración, pero no tan solamente física, sino de reconocer, ¿cierto? No tan solamente en una expresión, sino reconocer el nivel de Dios, por tratar de explicarlo así, y mi nivel frente a Dios, mi sumisión, y vemos ahora que dice que no solamente es dar reverencia, como, hola, ¿cómo está? Qué lindo, sino es dar obediencia a la persona que estoy adorando. Por lo tanto, adorar no es simplemente una expresión de alabanza, aunque sí, ¿cierto?, la alabanza nace de la adoración, porque la alabanza es una expresión, pero la adoración en sí es más profundo que solamente un canto o una expresión verbal, ¿no? Es dar obediencia, es una condición del creyente, como vamos a ir viendo en este estudio. Entonces, se usa de un acto de homenaje o de reverencia. Vamos a ver dónde está esta palabra proskuneo, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Vemos que se usa para dar esta adoración a Dios, a Cristo, a un hombre, al dragón por parte de los hombres, a la bestia, ¿cierto?, a los demonios y a los ídolos. Por lo tanto, cuando yo idolatro a una estatua, ¿cierto?, estoy, ¿qué cosa?, dándole el lugar que solamente Dios tiene de superioridad eterna. Por eso que es tan complicado adorar a los hombres, o adorar a los demonios, o a las estatuas, o a los ángeles o ídolos, ¿ya? Esta palabra también, ¿cómo se llama?, significa un acto de reverencia, tanto si se hace al hombre o tanto si se hace a Dios, como arrodillarse, postrarse, como someterse o incluso hasta como suplicar. ¿Ya? Pero vamos a ir viendo en este estudio de que la adoración, Dios, ¿cierto?, ordena que solamente para Dios, y está prohibida para cualquier otro personaje que no sea Dios. Incluso los ángeles rechazan la adoración, como yo creo que ustedes bien saben en Apocalipsis. ¿Qué más? Adoración también en el Nuevo Testamento. Viene, como ya vimos, hay más palabras, ¿cierto?, que tienen que ver, tienen mucho que ver, ¿cierto?, que también hablan de reverenciar o acentuar un sentimiento de maravilla o de devoción, ¿ya? También viene de honrar religiosamente. También viene de servicio, y esto es importante porque nos vamos a enfocar también en esto dentro del estudio. Vimos que según las palabras en el griego y también en el hebreo, tiene que ver con sumisión, con reconocimiento de mi condición delante de alguien que tiene una condición superior y que gobierna sobre mí. Por eso es importante, cuando ustedes adoran a ídolos, ¿cierto?, están poniéndolos como sus gobernantes. Bueno, pero ese es un tema que más tiene que ver con la idolatría. También vimos de que es dar obediencia, ¿ya? Reconocer gobierno, dar obediencia, y vemos ahora que tiene que ver con el servicio. Dar un servicio, un homenaje religioso, ¿ya? Tiene que ver con el servir. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la adoración con la alabanza? La adoración a Dios no queda limitada a la alabanza, aunque la alabanza sí puede ser una expresión de la adoración, pero la adoración no solamente está limitada con una expresión de alabanza. Ampliamente puede considerarse como el reconocimiento de Dios
de su naturaleza, de su autoridad, de sus atributos, caminos y demandas, ya sea a través de alabanza y acción de gracias o mediante antes ejecutados en el curso de tal reconocimiento. Amén. Bueno, sigamos. ¿Por qué es importante la adoración? ¿Cuál es la importancia de la adoración? ¿Ya? La adoración tiene directamente relación, ¿cierto?, en nuestro amor hacia el Señor. Y esto vamos a ir viendo los contextos bíblicos. Este puede ser expresado únicamente con dar todo nuestro corazón y vida a Él. Acuérdense que en Marcos 12:33, por ejemplo, dice, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y acuérdense que vimos que en hebreo dice de que hay que dar sacrificio de alabanza. Por lo tanto, cualquier cosa que yo haga como ofrenda de alabanza para Dios, ya sea cantar, saltar, arrodillarme, postrarme, gritar, etcétera, etcétera, ¿cierto? Más que todo eso, es amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento. Por eso que la adoración tiene mucho que ver con el amor de Dios, porque es más profundo que simplemente alabar. Tiene que ver con adorar a Dios. O sea, con amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el entendimiento, con todo el corazón y con toda el alma, con todas las fuerzas. Que vamos a ver, como ya hemos visto, que tiene mucho que ver con obedecer a Dios. Porque amar a Dios es obedecer a Dios. Hay que recordar que el mismo Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que no guarda mis mandamientos no me ama. ¿Ya? Bueno, en Éxodo 20, del 5 al 6, en la palabra donde dice no te inclinarás, usa esa palabra que vimos que es shahak, que también se traduce como adorar. Dice, no te inclinarás o no adorarás a ellas, está hablando de la idolatría, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ustedes pueden darse cuenta cómo en las Escrituras está relacionando el amor de Dios o el aborrecer a Dios, ¿cierto?, con adorar a ídolos o dejar de adorar a Dios. Por lo tanto, vamos viendo en las Escrituras de que Dios mismo está relacionando la adoración con el amor, o adorar un ídolo con aborrecerle y no amarle. ¿Ya? Para que vayan viendo de que tiene que ver la adoración con el amor, y es muy importante. Vamos a ver, la adoración está estrechamente relacionada con el amor hacia Dios. Una persona que no le ama no puede ser un adorador. El no amar a Dios o el aborrecerle tiene estrecha relación con la existencia de ídolos en nuestro corazón que ocupan el lugar que Dios debería tener. Todo. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque los ídolos no solamente son estatuas de madera, de yeso, de lo que sea. Hay ídolos en nuestro corazón, que es como ya hemos visto en los pasajes bíblicos, cuando algo ocupa el lugar de amor que debería tener Dios. A Dios hay que amarlo por sobre todas las cosas y con todo, no con mucho, con todo. Y no sobre la mayoría de las cosas, sino sobre todas las cosas. Y eso incluye a mí mismo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces el trabajo es nuestro ídolo, o el qué dirán los demás es nuestro ídolo, o nuestro cónyuge, nuestros hijos, el dinero, o mi salud. Entonces, alguien que no ama a Dios sobre todas las cosas no puede ser un adorador, como ya hemos visto. ¿Y qué es el amor a Dios? Como ya les había compartido un poco, es guardar los mandamientos de Dios. Por lo tanto, podríamos concluir que amar a Dios es guardar los mandamientos de Dios y tiene estrecha relación con la adoración. La adoración tiene estrecha relación con guardar los mandamientos de Dios, como vimos
en la etimología de la palabra adoración, que es dar obediencia. Y también vimos de que tiene que ver, ¿cierto?, con reconocer que alguien gobierna sobre mí. Y si yo reconozco que alguien gobierna sobre mí y no le hago caso, realmente no estoy reconociendo que gobierna sobre mí, sino que es algo falso. Por lo tanto, tiene estrecha relación con la obediencia y viceversa con el amor de Dios, porque el amor de Dios es obediencia. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, del 12 al 13 y del 20 al 21, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que hayas bien o encuentres el bien. A Jehová tu Dios temerás, a él servirás, a él te allegarás y por su nombre jurarás. Él es tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas grandes y terribles cosas que tus ojos han visto. Y vimos, ¿cierto?, que yo se los voy a compartir, el texto del Señor Jesucristo, que dice: el que tiene mis mandamientos, estoy en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Amén. Entonces, ¿cómo yo expreso mi amor a Dios? ¿Cómo yo puedo ser un adorador? Amando a Dios. Si yo no amo a Dios, si yo no guardo sus mandamientos, no puedo ser un adorador, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio. Dice: por esta causa Dios aborrece la adoración a ídolos, porque es que estoy amando a otra persona o estoy amando a otra cosa, ¿cierto?, más que a Dios. Estoy faltando el primer mandamiento del amor. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Por ejemplo, vamos a leer el primero, Isaías 2:20. Isaías 2:20. Dice así: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. ¿Ya? Por lo tanto, vemos por qué Dios aborrece tanto la adoración a ídolos, ¿cierto? Porque es una muestra de amor y sumisión a otro ser que no es digno, que no se merece, porque el único digno de adoración, como vamos a ver en este estudio, es solamente Dios. Ustedes pueden revisar los otros versículos bíblicos, pero vamos a ver Primera de Reyes 9, 6 y 9, que es un tema que quizás ustedes ya se han percatado con los textos que ya hemos visto. El tema de servir. Una persona que no es adorador no puede servir a Dios. Y una persona que sirve a Dios debe ser un adorador. ¿Por qué? Porque es una expresión del amor de Dios. Por lo tanto, yo no puedo servir a Dios si no le amo. Dice el Señor Jesucristo de que no podéis servir a Dios a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Por lo tanto, el servicio tiene estrecha relación con el amor y con la adoración. Vamos a ver, Primera de Reyes 9, 6 y 9, dije, ¿cierto? Primera de Reyes 9, 6 y 9, dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis. Por lo tanto, está igualando que cuando adoro a un ídolo, independiente de que sea una estatua o no, ¿cierto?, y no adoro a Dios, estoy aborreciendo a Dios, no le estoy haciendo caso. Y es más, dice: y fuereis y les sirviereis a dioses ajenos y los adoraseis. Por lo tanto, la adoración tiene que ver con el servicio. ¿Ya? A quien yo adoro, yo me estoy sometiendo como siervo, como esclavo, porque esta palabra también puede ser traducida como esclavo, ¿cierto?, a quien adoro. Por eso que es sumamente importante. Y el versículo 9: y dirán: por cuanto dejaron a Jehová tu Dios,
que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo aquel mal. Entonces, cuando yo adoro, yo me estoy poniendo como siervo. Cuando yo tengo egolatría o idolatría hacia una persona, hacia una cosa, hacia el trabajo, etcétera, etcétera, estoy, ¿qué cosa? Sirviendo a esa pasión, sirviendo a ese deseo y dándole el servicio que es exclusivo a Dios, a otro ser. Y por eso que tiene estrecha relación con el amor. ¿Ya? Que lo vamos a ir viendo en todos los otros textos bíblicos. Ahora, el texto bíblico también que yo les compartí es sumamente importante, porque el mismo Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, dice, no podéis servir a dos señores, o porque aborrecerá al uno y amará al otro. El servicio tiene que ver con el amor, y el amor tiene que ver con la adoración. Es más, la adoración para Dios es nuestro amor hacia Él. Vamos a ver. La adoración es única para Dios, por lo tanto el amor, reconocimiento reverencial y servicio que involucra no es el que se le daría a cualquier otra persona en eminencia, sino que es acorde a la condición única de Dios como el único Dios verdadero. ¿Amén? Porque hay un servicio supremo, hay un sometimiento supremo que es único para Dios. O sea, a ver, la palabra de Dios dice de que toda persona se someta a las autoridades porque todas son puestas por Dios. Vemos también en las Escrituras que dice que nos tenemos que sujetar los unos a los otros, y muchos textos bíblicos que hablan de la sujeción de los hijos a los padres, de las esposas a los esposos, pero toda sujeción que no es directamente a Dios se centra en la sujeción que yo tengo a Dios. Me explico. Por ejemplo, yo me voy a someter a mis padres, al cónyuge, al hermano, al pastor, al gobernante, en una medida de sujeción y de servicio, en una medida de obediencia que está regida, ¿cierto? Y está limitada por los parámetros de obediencia directa hacia Dios. Por eso que toda sumisión, toda obediencia a cualquier entidad, ¿cierto?, está limitada por la obediencia a Dios. Porque yo me estoy sujetando a otros seres humanos, ¿cierto?, que Dios les ha dado cierto grado de autoridad, aunque no estén usando su autoridad como es debido, ¿cierto? Yo me estoy sujetando por causa del mandamiento de Dios y no por agradar a la persona. Por eso que en la palabra dice, hijos, sujetaos a vuestros padres. No si es que son cristianos, dice sujetaos a vuestros padres. Por lo tanto, yo me sujeto a mis padres, por ejemplo, por causa de que Dios me lo demanda y que yo quiero agradar a Dios, independientemente que la otra persona sea digna de que yo lo honre y que yo me sujete. Eso no quiere decir que yo me voy a someter a todo lo que escapa de los parámetros de Dios y lo que Dios quiere para mí. Por eso que yo siempre enseño de que la sujeción a todo hombre es condicional a la palabra de Dios, pero a Dios es total y absoluta. Cuando yo entrego esa sumisión o esa obediencia o ese servicio o ese amor o esa adoración total y absoluta que solamente le corresponde a Dios, a otra cosa o a otra persona o a mí mismo, estoy pecando gravemente, porque estoy faltando al primer mandamiento. Amén, amados. ¿Qué más? La adoración es un deber y un llamado de todo creyente, absolutamente de todo creyente, no solamente de algunos, hermanos. Y esto es importante porque no es solamente de los que cantan, no es solamente de los que cantan lindo, no es solamente de los músicos, no es solamente de los pastores, no es solamente de los hermanos que son aparentemente más espirituales. La adoración es un deber, es un mandamiento, es un llamado de todo creyente. Amén. Entonces tenemos que nosotros escudriñar para poder convertirnos o estar en el proceso de convertirnos en verdaderos adoradores. Es un mandamiento. Mateo 4:10 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es un mandamiento
que lo expresa el mismo Señor Jesucristo ratificando ese mandamiento, bueno, que está en toda la palabra de Dios, pero está ratificando ese mandamiento del Antiguo Testamento para todos, ¿ya? Y lo vuelve a relacionar con el servicio. Por eso, hermanos, para poder servir a Dios en lo que sea, debemos ser adoradores. Y para poder ser adoradores, debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, no puedes adorar y no puedes servir si no amas a Dios sobre todas las cosas. Bueno, sigamos. Dios busca verdaderos adoradores. En Juan 4, 23 al 24, que es un texto bien conocido, pero lo vamos a leer igual, que es cuando el Señor Jesucristo habla con la mujer samaritana, ¿cierto? Y le habla de la salvación y de la adoración, que es muy importante. Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y hermanos, si es que dice que ahora es la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre, si es que dice que los verdaderos, es porque también hay falsos. Hay falsos adoradores, no necesariamente que adoran ídolos de plata, de oro o de yeso, sino que adoran al Padre, entre comillas, pero es una falsa adoración, que vamos a hablar de eso en este estudio. Es una falsa adoración. Por eso es importante que vamos a ver ahora características bíblicas de la verdadera adoración. ¿Ya? El punto principal de este versículo es que Dios quiere encontrar a cierta clase de adoradores, no cualquiera. Dios busca personas que estarán dispuestas a adorarle en espíritu y en verdad. Ya vamos a hablar de eso. Salmo 29.2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué es lo que Dios pide? La gloria o la adoración debida a su nombre. O sea, no cualquier adoración, sino la correcta, la que es debida, la que es conforme a lo que Dios mismo estipula, la que es debida a su nombre. Y eso es sumamente importante analizarlo, hermanos. Vamos a ver la adoración, la naturaleza de la adoración y cómo adorar a Dios. Primero, la adoración viene del Espíritu, que es el versículo bíblico que acabamos de ver, ¿cierto? Que busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, es un acto espiritual. Vamos a hablar de eso más profundamente. Dice, adorar en espíritu, porque dice en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu, desde lo más hondo de nuestro ser, debido a que es una acción interna e individual. Los cristianos adoran constantemente, los 7 días de la semana. Cuando los cristianos se reúnen formalmente en el culto, ¿cierto? El énfasis aún debe estar en adorar individualmente al Señor. Entonces, hermanos, es importante. ¿Por qué? Porque la adoración nace de mi relación personal con Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque el amor a Dios nace desde lo interior de mí. Hay que recordar que en Primera de Juan dice claramente, en Primera de Juan 4 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es más, dice, en esto se muestra el amor de Dios, que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Por lo tanto, el amor que nace de mí hacia Dios, que me va a convertir en un adorador y en un siervo de Dios, ¿cierto? Tiene que ver con lo que yo he recibido personal de Dios en lo que ha hecho Jesucristo por mí, que es perdonar mis pecados, darme vida eterna. Por lo tanto, amados, la adoración, aunque estemos en la congregación alabando, todos juntos, ¿cierto? Nosotros adoramos juntos, pero cada uno adora a Dios de lo que ha pasado o de la intimidad de la obra de Dios en lo más profundo de su ser. Aunque estamos unánimes, ¿por qué? Porque todos adoramos al mismo Dios, al Señor Jesucristo. Y yo no estoy hablando de ecumenismo aquí, de que todas las religiones, no, sino que estoy hablando en una iglesia cristiana, donde hay verdaderos cristianos, están todos adorando al mismo Dios.
¿Por qué? Porque la expresión del amor de Dios es como yo guardo los mandamientos. Nadie puede amar a Dios por mí. Porque nadie puede guardar los mandamientos que yo debo guardar personalmente por mí. Amén. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice: el que guarda mi mandamiento, este es el que me ama. Entonces, Dios busca adoradores que le adoren en el espíritu, porque Dios es espíritu. Y esto tiene mucho que ver con el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento permite que yo pueda adorar desde el espíritu. Porque acuérdense que antes de nacer de nuevo, antes de ser engendrado por Dios, antes de ser una nueva criatura, ¿cierto?, nuestro espíritu estaba muerto en delitos y en pecados. Cuando nos convertimos, nacimos de nuevo. ¿Cuándo? Cuando hay una conversión en el hombre. Ahí nacimos de nuevo, o nacemos de nuevo, perdón. Cuando hay una conversión, porque dice: estando muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. En el perdón de pecados es cuando se manifiesta el nuevo nacimiento. Porque en el arrepentimiento, en la conciencia de mis pecados, yo muero. Pero cuando recibo el perdón de Dios, yo resucito en vida nueva. Y ahí está hablando del nuevo nacimiento. Cuando yo recibo el perdón del perdón de los pecados, recibo la vida de resurrección del Señor Jesucristo, nazco de nuevo, hay una nueva criatura en mí, hecha conforme a la imagen del Dios viviente. Entonces, amados, si yo no he nacido de nuevo, no puedo adorar a Dios en espíritu. Y si he nacido de nuevo y ando en la carne, no puedo adorar a Dios en el espíritu. Porque la Biblia nos exhorta, ¿cierto?, a no satisfacer las obras de la carne. En innumerables pasajes bíblicos. O también dice: despojaos del viejo hombre. Por lo tanto, si yo ando en la carne, ¿cómo voy a poder entregarle la adoración que Dios busca? Porque la naturaleza de la adoración es que tiene que ser en el espíritu, porque Dios es espíritu. Una adoración en la carne, aunque yo entregue una, alabanza muy bonita, o me postre, pero si yo estoy haciendo todas esas cosas en la carne, o no me he puesto a cuentas con Dios, porque una característica del hombre espiritual es que constantemente se pone a cuentas con Dios. Nadie está libre de caer, de pecar o de equivocarse. Dice: abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Pero el hombre espiritual, aunque se equivoca, yerra, corre a los pies de Jesucristo para ponerse a cuentas con su Dios. Entonces no es una espiritualidad religiosa, no es una perfección religiosa como vimos el jueves pasado en la doctrina de la perfección. ¿Por qué? Porque una característica principal del hombre y la mujer espiritual, y yo vuelvo a reiterar porque he intentado buscar estudios, ¿cierto?, sobre el hombre espiritual, y he encontrado gente que cree o que da énfasis, ¿cierto?, a que el hombre espiritual tiene revelación espiritual, el hombre espiritual sabe discernir las cosas, y el hombre espiritual aquí, pero no hablan de las características más importantes del hombre espiritual o de la mujer espiritual, que es la humildad, la sumisión, el reconocer sus errores, sino que nos jactamos y creemos que porque nos creemos espirituales, ¿cierto?, no nos equivocamos, y es todo lo contrario. Un hombre espiritual, y yo les podría probar bíblicamente, un hombre espiritual es un hombre que tiene una fe que cree en la gracia de Dios en sus errores. Si ustedes leen Romanos 4, ¿cierto?, dice de que Abraham, su fe se caracterizaba por creer en aquel que justifica al impío. Y hay muchos errores de fe que cometió Abraham, pero él tuvo una fe que creía en aquel que lo justificaba a él, que era impío. Pero él no se creía: soy espiritual, porque Jehová me habla, porque se me apareció y él me dijo lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, porque soy el padre de la fe, porque él me prometió que voy a ser una gran nación, soy espiritual. Al contrario, él creía en una fe de aquel que justificaba al impío. No me aparece el celular. Entonces, él creía: para poder tener esa fe de Abraham, debo primero saber que soy impío. Soy espiritual porque tengo una nueva criatura, pero tengo que estar consciente de que soy impío, de que me equivoco, que voy a cometer errores, y que el hombre espiritual es el que los reconoce, sabe cuál es su condición,
¿cierto? Intenta vivir en el Espíritu en humildad, en dependencia de la gracia y la misericordia inmerecida de la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Amén, amados y amadas. Ya. La adoración que viene del Espíritu es un acto voluntario. Por ejemplo, en 1 Corintios 14:15 dice, entonces ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Entonaré salmos con el Espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Debe ser un acto voluntario, o sea que no perdamos nuestros estribos. ¿Por qué? Porque una expresión de amor, una expresión de servicio, debe ser algo voluntario. O sea que mi espíritu debe controlar e influenciar a mi alma. Y esto es sumamente importante porque el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a ver si usted me puede ayudar a buscar. Ah, no, ya sé dónde está, no me ayuda. En Lucas 10, y para los que estén viendo el video grabado, ya sea por Facebook o YouTube, yo creo que sería bueno que ustedes pudieran buscarlo también en sus Biblias. Lucas 10, versículo 21, dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeñitos, así, Padre, porque así te agradó. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo hace una expresión de alabanza. Y es importante porque el origen de esta expresión fue el Espíritu. Y así nosotros tenemos que vivir toda nuestra vida. El diseño original de Dios es que el Espíritu influencia sobre el alma y el alma sobre el cuerpo. Y eso no necesariamente tiene que ver con que yo pierda la conciencia cuando soy espiritual, con que yo entre en trance. No. Vemos que el Señor Jesucristo hizo algo en el Espíritu y no entró en trance. Dice, ¿dónde Él se alegró? ¿Dónde se originó este gozo? En el Espíritu. Y eso provocó el gozo, la alegría o el sentimiento de alegría en su alma. Y ese sentimiento de alegría y de gozo que fue inspirado por el Espíritu, porque Él se alegró y se gozó en algo espiritual y no en algo natural, y esa expresión que el Espíritu influenció sobre su alma de alegría y de gozo, la expresó a través de su cuerpo en una expresión de alabanza. Desde lo que había en su corazón, que fue influenciado por el Espíritu, nació esta expresión de alabanza. Y eso es, todo ese conjunto es adoración. Amén. A grandes rasgos. Por lo tanto, no es un acto irracional. El Espíritu tiene que tomar dominio del alma y eso no es que entramos en trance. Adorar en verdad, porque vimos que Dios busca adoradores no tan solamente en espíritu, sino en verdad. Tiene que ver con la actitud del creyente. En Juan 4, 23, 24, como ya vimos, la palabra espíritu se coloca en oposición a los ritos y ceremonias, o a las tradiciones, ¿cierto? Y habla de tener un corazón justo y recto. En el Salmo 33, 1 dice, alegraos justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Por lo tanto, cuando habla de verdad, ¿cierto?, está hablando de nuestra condición verdadera, de nuestra justicia, aunque nuestra justicia es imputada por fe, pero también el creyente, ¿cierto?, usa esa fe para poder vivir en justicia. Por eso que dice, el justo por la fe vivirá, porque la fe, ¿cierto?, que nos hace justos, va a provocar una manera de vivir diferente. Y eso se llama conversión, transformación o regeneración, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, debemos tener un corazón justo y recto. ¿Qué más? Salmo 51, del 16 al 17, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son, ¿qué cosa? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Debemos otra característica del hombre espiritual, el quebrantamiento.
Y quebrantamiento no es necesariamente llorar, aunque sí puede causar en la mayoría de ¿cómo se llama?, de las veces un quebranto emocional. El tema está cuál es su origen, si es mi carne o es mi espíritu. Entonces, un espíritu quebrantado, y esto habla de la naturaleza o las cualidades del hombre espiritual o de la mujer espiritual que es quebrantado delante de Dios. Y cómo yo soy quebrantado cuando me doy cuenta de que dependo de la gracia de Dios, que yo no puedo. Yo no puedo. Es la gracia de Dios la que me justifica diariamente. ¿Ya? ¿Qué más dice? La verdad en Cristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la adoración debe estar centrada en el conocimiento de Jesucristo y su sacrificio, glorificarlo a Él. No necesariamente que yo diga toda la gloria sea para Cristo, porque yo puedo estar expresando eso en la carne. Siempre Dios va a ver el origen. Por eso que aquí dice, en este estudio dice que tiene que ver y está centrada en el conocimiento de Jesucristo y su sacrificio, que lo glorifica a Él. Y no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental. Acuérdense que en Romanos 12:2 dice, para que comprobéis o para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una comprobación, una vivencia de cuál es la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese es el conocimiento de Dios. Por lo tanto, la adoración, ¿cierto?, cuando dice en espíritu y en verdad, tiene que ver que tiene que ser en Cristo, porque Él es la verdad. Por lo tanto, un adorador, ¿cierto?, que adora en espíritu y en verdad, aparte de estar en el espíritu, aunque las dos cosas están ligadas, porque una persona no puede ser espiritual si no está en la verdad, y no puede estar en la verdad si no es espiritual, ¿ya? Pero para poder adorar a Dios, yo necesito estar en Cristo, tener un conocimiento experimental, ¿cierto?, y progresivo de el sacrificio de la persona de Jesucristo, de lo que ha hecho por mí, lo que está haciendo por mí, lo que va a hacer por mí, de lo que me ha dado, de la gracia inmerecida, y de que yo dependo de Él, ¿ya?, a grandes rasgos. ¿En qué más? En su palabra, porque en Juan 17:17 dice, Padre, tu palabra es verdad. Por lo tanto, cuando habla de verdad, habla de en Cristo y también habla de estar en su palabra. Esto quiere decir adorar según la palabra de Dios. Es tener una vida de amor, devoción y reconocimiento de la soberanía de Dios. O sea, en otras palabras, sujeción a la palabra, no un conocimiento intelectual de la palabra. Porque yo puedo tener un conocimiento intelectual de la palabra y no obedecerla. O no obedecerla a la manera de Dios, sino a la manera mía. Y también tiene que ver con mantener una vida de santificación. Apartarse o separarse del mundo o de todo lo que me va a apartar de Dios, por medio de obedecer y vivir según la palabra de Dios. Entonces tiene que ver con la obediencia, con el conocimiento de Cristo experimental, que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, y en sí mismo con llevar mi vida conforme a la palabra, los designios, los mandamientos y el testimonio de Dios. Debemos adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad no tiene nada que ver con nuestra postura física, y no con lo que digamos o hagamos, sino con lo que sale de nuestro interior y que transforma, ¿cierto?, o influye en nuestra manera de vivir. Por ejemplo, una adoración en espíritu y en verdad, obviamente, cuando uno adora, y explícitamente cuando va a alabar a Dios desde la adoración, que tiene que ver con el amor, con la sujeción, con la obediencia, puede provocar que yo cante, que yo me pare, que yo me postre, que yo llore, que yo ría, etcétera, etcétera. Pero ese no es el centro. O sea, esas cosas no definen si es espiritual o si es adoración o no. Aunque la adoración real puede provocar esas cosas, pero eso no lo define, sino que
siempre lo que lo define es lo de adentro. Mi relación personal con Dios está provocando en mí una fe de entrega, de renuncia, de, ¿cómo se llama? Simplemente que yo me entrego a la gracia y la misericordia de Dios, y eso está transformando mi vida. Si yo ando en el Espíritu, si yo ando en la verdad, soy un adorador, aunque no esté cantando o aunque no esté postrado. Si yo vivo una vida en el Espíritu y en la verdad, soy un adorador, con todo lo que haga, porque la adoración es más que la alabanza, es más profundo que eso, es una condición del creyente. Y ya vimos que ser espiritual no es ser perfecto religiosamente, es una persona quebrantada, humillada delante de Dios, que cuando se tiene que arrepentir, se arrepiente, que cuando tiene que restaurar, restaura, que cuando tiene que depender simplemente de la gracia de Dios porque caímos, dependo de la gracia de Dios y me levanto en fe, pero no con un arrepentimiento falso, sino verdadero, porque es una expresión del amor que Dios me ha dado. Amén, amados, espero que estén entendiendo. La adoración, ¿queda tiempo? Yo creo que vamos a poder terminar. 2. La adoración es un estilo de vida. Y esto es sumamente importante. Vamos a leer 1 de Juan 15, o sea, 1 de Juan 2, 15 al 17. ¿Lo va a buscar usted, amorcito? No está ahí. ¿O lo busco yo? ¿Lo busco yo? Sí, tú sabes que no. Ya, yo lo busco. 1 de Juan 2, 15 al 17, donde habla del mundo. Y esto es importante, yo creo que es un texto que todos ustedes saben. Léalo más. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ya. Primero que todo, ya hemos visto, ¿cierto?, en todos los textos bíblicos que la adoración tiene estrecha relación con el amor de Dios. Una persona que no ama a Dios no es adorador. Y también, ¿cómo se llama? Una persona que ama a Dios no anda en el Espíritu y no anda en la verdad. Porque Cristo es la expresión del amor de Dios, y además andar guardando los mandamientos de Dios, el primer mandamiento y más grande, ¿cierto?, que es la base de todos, es el amor a Dios. Entonces, una persona que no ama a Dios no es un adorador, no anda en espíritu ni anda en verdad. Por lo tanto, el primer texto que dice: no améis al mundo. ¿Ya? Sigamos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si amamos al mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Si nosotros tenemos un pie en el mundo y un pie entre comillas con Cristo, no somos adoradores. Por eso que no podemos adorar conforme al mundo, o no podemos adorar como el mundo. ¿Ya? Sigamos. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la riqueza. Ya. Si yo ando en la pasión de la carne o en la concupiscencia de la carne, ¿qué más dice? La codicia de los ojos. La codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Si yo ando en las cosas de la carne, en la concupiscencia de los ojos y en la soberbia, en la arrogancia, en el orgullo, no está el amor de Dios en mí. No puedo ser un adorador, aunque cante bonito, aunque toque la guitarra, aunque salte, aunque grite, aunque patalee, aunque entre en trance, etcétera, etcétera. Porque la base de la adoración es el amor, no lo de afuera, sino lo que está dentro. ¿Ya? Sigamos para terminar. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a qué está relacionando este pasaje bíblico junto con otros que ya hemos visto? ¿A qué está relacionando amar a Dios con guardar sus mandamientos? Por eso que al final dice: el que guarda sus mandamientos permanece para siempre. Entonces, el amor hacia Dios, el amor del Padre cuando está en mí, es porque me lleva ese amor a guardar los mandamientos de Dios. No de una forma religiosa. Yo guardo los mandamientos de Dios en el sentido que, aunque quizás hierre en el camino, yo voy a querer guardar el mandamiento de Dios de que tengo que correr a reconciliarme con Dios,
porque a confesar mis pecados para alcanzar misericordia, porque Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Ese es un mandamiento de Dios, estar a cuentas con Dios, porque abogado tenemos ante el Padre. Entonces, la perfección tiene que ver con esa condición, de que yo hierro, entonces no soy perfecto, no soy adorador, no, sino que tiene que ver con que cuando pasen esas cosas, yo corro a los pies de Cristo y me pongo a cuentas con mi Dios, porque Dios está su gracia por causa de la sangre de Jesucristo sobre nosotros. Y no es una licencia para pecar, como Pablo dice. Porque Pablo dice, entonces pecaremos porque estamos bajo la gracia. De ninguna manera. Porque el que peca se hace esclavo del pecado. Entonces, si es que caemos, hermanos, si es que llegáramos a caer, tenemos que correr a los pies de Jesucristo y confiar en su gracia y en su restauración, porque si no nos hacemos esclavos del pecado, cuando empezamos a amar el pecado. ¿Ya? Vamos a leer este es un mismo texto, ¿ya? Pero en diferentes versiones. Tenemos la versión 1909, que en lo personal a mí me gusta mucho, la NTV, que es la nueva traducción viviente, y la TLA, que es traducción latinoamericana. Traducción del lenguaje actual, latinoamericana, se llama ICB, una nueva traducción de la Biblia. No sé si existe, es católica. Es católica. Perdóname, señor. Ya, dice, en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. O sea, esto es un acto consciente que yo hago, presentar, ¿cierto? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, y cuando habla de vivo, no habla de vida terrenal, sino habla de vida espiritual. Cuando digo de que está vivo, es que está en vida eterna, de que tiene la vida de Dios, y eso es lo que nace del Espíritu. Por eso que Dios mira el origen de lo que hacemos. Yo entrego un sacrificio vivo, porque soy yo el que lo entrego, pero tiene que estar vivo, o sea, tiene que estar hecho con la intención y el origen que me llevó a hacer eso físico en el Espíritu. Y para eso tengo que andar en el Espíritu. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, o sea, nuestra forma de vivir, que es vuestro culto racional. Y culto, esa palabra griega, tiene que ver con ministración de Dios y con adoración. Eso significa esa palabra en el griego. Ministrar a Dios o adorar. Entonces, nuestra adoración racional tiene que ser espiritual o un sacrificio espiritual, una acción consciente, ¿cierto? Santa y agradable a Dios. Nuestra vida debe ser agradable a Dios. Y no de una forma religiosa, vuelvo a reiterar, sino que a Dios le agrade lo que ve en nosotros, que corremos a sus brazos cuando necesitamos, bueno, siempre lo necesitamos, pero de su perdón y de su misericordia. Amén. Por ejemplo, en la versión Nueva Traducción Viviente dice que sea un sacrificio vivo y santo que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Esta es la nueva forma de adorarlo. ¿Cómo? Cuando es un sacrificio vivo, o sea, con la vida de Dios espiritual, santo. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Ahí yo creo que está más que claro. En la traducción del lenguaje actual dice, dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Cómo? Dedicando toda nuestra vida al servicio a Dios, que ya vimos que tiene estrecha relación con el amor a Dios, y a hacer todo lo que a Él le agrada. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Por eso que vimos al principio la diferencia entre alabanza y adoración, que no es lo mismo. La adoración es algo más profundo. Yo puedo adorar a Dios ¿cómo? Cuando dedico mi vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Cuando estoy haciendo eso, estoy adorando a Dios. Estoy entregándole el culto racional. Estoy entregándole la verdadera adoración. Esa es la verdadera forma de alabar a Dios. Cuando yo hago lo que a Él le agrada y cuando yo dedico mi vida a hacer lo que Él ordena
lo que a Él le agrada, a servirle. Amén, hermanos. Entonces, eso es la adoración. Agradarle, servirle, obedecerle, amarle. Eso es adorar a Dios. Sigamos. ¿Qué más dice? La adoración que es agradable a Dios. Hay condiciones, como ya hemos visto algunas. Nacer de nuevo por el Espíritu Santo, obviamente. Sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración porque no lo conocemos. Dice en 1 Corintios 2:11, dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Acuérdense que para adorar a Dios hay que conocerlo. Y nadie puede conocer o nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿cierto?, no podemos adorar a Dios. Y hermanos amados, es importante saber, y espero que ustedes hayan visto o puedan ver, el estudio de doctrina donde se habla de la doctrina de bautismos. Es sumamente importante porque muchas veces hay un error o hay una pequeña confusión, que no es grave tampoco, de que hay dos extremos. Por ejemplo, cuando se cree que el creyente, cuando se convierte, es bautizado con el Espíritu Santo inmediatamente, y que es algo que pasa automáticamente, ¿ya?, que debería ser así, pero no necesariamente es así. Y que el otro extremo, que una persona que no es bautizada en el Espíritu Santo no es salva. Y hay gente también que puede entender en cierta manera que la salvación, ¿cierto?, no es el mismo proceso que el bautismo del Espíritu Santo, pero cree que hasta que un creyente no sea bautizado en el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y hermanos, aunque no les voy a dar todos los textos bíblicos, porque ya expliqué esto, no tan solamente en un estudio, sino en varios, pero cuando un creyente se convierte genuinamente, como el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de Dios se establece en tu corazón. Y eso es el nuevo nacimiento, porque la manifestación principal del nuevo, o sea, del reino, es el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo dice en Juan 3, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni entrar al reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, cuando nazco de nuevo, Dios habita dentro de mí. Eso pasa cuando te conviertes genuinamente de corazón. No por confesar de diente a labio, porque acuérdense que uno confiesa de lo que pasó adentro. Del corazón yo confieso para salvación. Bueno, entonces cuando nazco de nuevo, Dios habita dentro de mí, el Espíritu Santo habita dentro de mí, nazco de nuevo si es que tengo una conversión genuina, que no pasa en todos los casos, desgraciadamente. Nazco de nuevo, tengo la nueva criatura, el Espíritu de Dios está dentro de mí y ya soy un hombre espiritual, que estoy en un proceso, porque soy niño todavía en Cristo, estoy en un proceso de que ese nuevo hombre espiritual que está el Espíritu Santo dentro de él, empiece a influenciar y a gobernar mi vida. Y ahí empieza la lucha. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un acto diferente. Y una persona que no ha recibido aún quizás el bautismo en el Espíritu Santo, no significa que no tenga el Espíritu Santo y que no pueda adorar a Dios en espíritu y en verdad. El bautismo en el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, es una experiencia única e inicial de empezar a andar en la llenura o en el poder del Espíritu Santo que me capacita para poder hacer la voluntad de Dios ahora con el poder de Dios. Y, perdonen que me aparte un poco del tema, pero tiene que ver con la adoración. En Juan, yo siempre uso este texto porque encuentro que esto da una realidad de la diferencia entre nacer de nuevo y ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay más textos, pero solo voy a compartir estos dos, ¿ya?
Abran Juan 20, versículo 21 y 22. Está el Señor Jesucristo con los apóstoles después de haber resucitado. Y dice, entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. Ahí los apóstoles nacieron de nuevo. Ahí se cumplió lo que el mismo Señor Jesucristo les había dicho antes. El Consolador, el Espíritu de verdad, que está con vosotros, estará en vosotros. Y ahí se cumplió. Cuando el Señor Jesucristo sopló la nueva vida. Acuérdense que cuando Dios creó al hombre, sopló en él y fue alma viviente. Aquí el Señor Jesucristo cuando sopló les estaba dando la nueva vida. La vida de resurrección, la nueva criatura. Nacieron de nuevo. Por lo tanto, cuando dice tomad o recibid el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya estaba, entró en ese momento en ellos cuando nacieron de nuevo. Por la vida nueva que les dio el Señor Jesucristo cuando consumó, ¿cierto?, la salvación. ¿Ya? Ahora vamos a ver en el libro de Hechos, que está, se llama ahí mismo. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 4, habla de el Señor Jesucristo, que dice, y estando juntos, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿cuándo restituirás el reino a Israel? Bueno, vamos al versículo 8. Mas recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos. Vemos claramente que en el texto que vimos de Juan fue mucho antes de que el Señor Jesucristo fuese alzado. Por lo tanto, ¿de qué le estaba hablando el Señor Jesucristo si ya habían recibido el Espíritu Santo cuando Él sopló sobre ellos? Si realmente el nuevo nacimiento es el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué después de que el Señor Jesucristo dice recibid el Espíritu Santo, por qué después les dice que es necesario que sean bautizados del Espíritu Santo para que sean llenos de poder? Es porque son dos eventos diferentes y que están claros en la Biblia. En el primer evento que vimos, los apóstoles nacieron de nuevo, tienen la nueva criatura, la nueva vida de Dios, el Espíritu Santo está en ellos cuando nacen de nuevo. Pero después es necesario, ¿cierto?, pese a que ya nacieron de nuevo, a que el Espíritu Santo está en ellos, es necesario que ahora sean bautizados en el Espíritu Santo o llenos del poder del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, pero todavía no habían sido investidos del poder del Espíritu Santo, sumergidos completamente en el poder del Espíritu de Dios. Espero que me entiendan con estos textos. Por lo tanto, un creyente desde que nace de nuevo puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Ya? La adoración verdadera requiere la acción del Espíritu Santo sobre nuestros espíritus. Y eso no necesariamente tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo, sino con el nacimiento de nuevo que se produce en una conversión verdadera y tiene frutos y evidencias. ¿Ya? La influencia del Espíritu Santo en nuestra nueva criatura. Así que únicamente aquellos quienes han sido nacidos de nuevo por el Espíritu, a través de la fe en Jesucristo, pueden en realidad adorar al Padre. Y ahí están los textos que yo les mencionaba de Juan 3, del 5 al 18, que habla de lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es, y como ya les había dicho. Segunda condición para poder entregar una adoración agradable a Dios. Debe ser inspirada por el Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por lo tanto, ¿quién es el único que puede realmente glorificar a Jesucristo? O sea, entregarle una verdadera adoración. Dios mismo, el Espíritu Santo, porque ahí dice, Él me glorificará.
Si yo no estoy entregando una adoración inspirada por el Espíritu, que no es un acto irracional, como ya hemos visto, sino cuando yo ando en el Espíritu, abro la puerta para que la influencia del Espíritu Santo tome dominio, control o influencia directa sobre mi razón, sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi cuerpo. Y eso es un acto consciente y voluntario. ¿Ya? Y voluntario, no involuntario. Y espacio voluntario. Entonces tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo dentro de nosotros es quien vigoriza la adoración, porque en esencia está Dios glorificándose a sí mismo. Y esta verdadera adoración es la que realmente glorifica a Dios. Tercer condición, conocer a Dios, como ya veíamos. En Juan 4:22, acuérdense que el texto que vimos del Señor Jesucristo en el 23 y 24, dice de que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y justamente antes de dar esta declaración dice, vosotros adoráis lo que no sabéis o lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, después el Señor Jesucristo habla de los adoradores en espíritu y en verdad. Para adorar en espíritu y en verdad, necesito conocer a Dios. Yo no puedo adorar algo que no sé, algo que no conozco. Y ese conocimiento viene de una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Conocer a Dios en Jesucristo. Y vamos a leer uno de los textos que sale ahí, Efesios 4:13. Que es un texto que me gusta mucho. ¿Cierto? Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces el conocimiento de Dios tiene que ver con la influencia que tiene Dios en nosotros, con la transformación que provoca en nosotros. Por eso que es algo que se experimenta, se comprueba según Romanos 12:2. Sigamos. La adoración que no agrada a Dios. Y esto es importante. Por ejemplo, en Eclesiastés 5 del 1 al 7, en la versión 1909, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. O sea, no debemos apresurarnos, ¿cierto? Si no vamos a entregar una adoración o una alabanza que sea una adoración. Entonces, sumamente importante. Antes de decir, ya, yo te voy a adorar, primero estemos a cuenta con Dios, nos analizamos. Acuérdense que la palabra de Dios nos exhorta innumerables veces, examinaos, examinaos, examinaos. ¿Ya? Primero, la adoración vana. Mateo 15:9, lo vamos a leer. Mateo 15:9 dice, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Ellos dirigieron su adoración a Dios, pero estaban enseñando doctrinas de hombres. O sea, no enseñaban a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, la adoración vana tiene que ver con lo que yo hago, porque la adoración no es necesariamente la alabanza. La adoración es una forma de vivir. Acuérdense que vimos en los textos anteriores que la adoración que agrada a Dios, ¿cómo se adora realmente a Dios? Agradándole en todo en mi forma de vivir. Ahí yo estoy adorando a Dios. Si mi alabanza no nace de una vida que agrada en todo a Dios, no es una alabanza grata para Dios. Por lo tanto, la adoración vana. ¿Qué más o qué es la adoración que no agrada a Dios? La adoración ignorante. Hechos 17:23. Lo vamos a leer. Hechos 17:23. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, al cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Por lo tanto, los atenienses adoraban al Dios no conocido, pero lo adoraban sin conocerle. Por lo tanto, no era una adoración que agrada a Dios.
No es una verdadera adoración, sino hay un conocimiento, una relación personal con Dios en nuestra vida diaria. Y el conocimiento, mi relación personal con Cristo, se evidencia en la influencia que tiene Dios sobre mi manera de vivir, mi manera de tratar a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mis compañeros de trabajo, al mundo, a mis pastores, a mis hermanos en Cristo. El único Dios verdadero era desconocido, por lo tanto estaban adorando dioses falsos. ¿Ya? Religión es la adoración al Dios que no conoce. Muchas veces nosotros adoramos a Dios de una forma religiosa, o creemos estar adorando a Dios de una forma religiosa, y no estamos adorando realmente a Dios. ¿Qué más? ¿Cuál es la adoración que no agrada a Dios? La adoración que es fuera de su palabra. Vamos a leer Colosenses 2:23. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar la carne. Por lo tanto, es decir que hacer cualquier cosa por nuestra propia voluntad o en la carne, ¿cierto? Y no la voluntad de Dios, o sea, en sus mandamientos, ¿cierto? Todo eso nos va a impedir adorar realmente a Dios. Por ejemplo, la palabra voluntaria es del griego que quiere decir piedad voluntaria. O vamos a ver las diferentes versiones. Por ejemplo, en la versión 1909, que es la que vimos recién, habla del culto voluntario. Y en la versión textual dice: tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad, severo trato del cuerpo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una adoración que está fuera de su palabra o fuera de guardar sus mandamientos, cuando habla de culto voluntario o de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo, está hablando que cuando yo vivo una vida donde intento vivir una religión impuesta por mí mismo, intento agradar a Dios según yo mismo, no puedo entregar una adoración, porque es una falsa humildad. Aunque yo haga cosas muy rigurosas para, entre comillas, tratar con el pecado, pero no son las cosas externas las que van a vencer mi naturaleza carnal, sino lo interno va a influenciar sobre mi ser. Amén, amados. Entonces, como ya se mencionó, la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Los mandamientos y estructuras humanas para poder adorar o querer entregar adoración, ¿cierto?, no sirven. Entonces, vivir de acuerdo a nuestra voluntariedad y no en conformidad a obedecer y amar a Dios no tiene ninguna inferencia para hacer morir nuestra carne y vivificar nuestro espíritu. Acuérdense que para ser adorador debo andar en el espíritu. La carne se opone al espíritu y la carne no hace la voluntad de Dios. La adoración debe venir de una vida sujeta a la voluntad de Dios, viviendo en el espíritu, y debe ser entregada a Dios en conformidad a su palabra. Por lo tanto, la carne y los demonios te pueden engañar, no tan solamente oponiéndose a que adores, sino disfrazando una adoración falsa, carnal o religiosa. Acuérdense que la adoración es vivir la vida que a Dios le agrada. Eso es en sí la adoración. Vamos a ver más puntos de la adoración que a Dios no le agrada. La adoración como un rito o por superstición. Los ritos religiosos y ceremonias de Israel en el Antiguo Testamento vinieron a ser detestables entre la presencia de Dios porque su corazón estaba lejos de Él. Hoy también Dios está únicamente interesado en la adoración genuina y sincera que sale del corazón. Y el ejemplo está en la ofrenda de Caín, en Génesis 4:4, la consecuencia de ofrendar solo por cumplir un rito. Acuérdense de que la diferencia entre Caín y Abel, entre otras cosas, es que Abel entregó una adoración conforme al mandamiento de Dios. Pero Caín entregó algo de su propia voluntad, como él quiso. Entregó los primeros frutos,
pero como Él quiso. ¿Ya? Bueno, y es un tema más profundo, ¿cierto? Pero vamos a leer Isaías 1. Sí, del 10 al 15. ¿Lo va a buscar usted? Ya. Oh príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahvé. Escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de holocaustos carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? No sigáis trayendo inútiles ofrendas. El incienso me es abominación, así como los novulunios, los sábados y el convocar asamblea. No tolero la iniquidad junto a la asamblea solemne. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Se me ha vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro, y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. Ya. Entonces, aquí hay un punto importante, amados. Porque dice, ¿dónde está cuando leíste? No, aquí está. Dice en el versículo 13, no tolero la iniquidad junto a la asamblea. Y aparte dice, vuestras manos están llenas de sangre. Por lo tanto, no es la acción externa la que agrada a Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Dios quiere que tú cantes, que adores, que saltes. Claro que sí. Que cantes en todo momento, que le digas, Dios, tú eres grande. Todo eso. Pero Dios está preocupado del origen. No de lo externo. Sino el origen espiritual de tu vida personal con Dios, ¿cierto? Va a provocar eso Dios le agrada. Por eso que dice ahí que los holocaustos, todo lo que estaban haciendo, le eran detestables. No por el hecho en sí mismo de los holocaustos, porque él mismo había dado esos mandamientos, sino porque vio iniquidad en ellos. Dice, no soporto vuestra iniquidad en sus solemnidades. ¿Por qué? Porque no se querían arrepentir, porque no querían venir a Dios para ponerse a cuenta. Entonces, aunque se equivoquen, hermanos, el hombre espiritual siempre corre a los pies de Cristo para ponerse a cuenta con Dios. Eso es estar adorando. Amén. Dice, ¿cuál otra es la adoración que a Dios, o sea, que Dios detesta? La adoración extraña. Por ejemplo, la ofrenda de los hijos de Aarón en Levítico 10:1, donde fueron consumidos por desobedecer porque entregaron incienso extraño. Por lo tanto, cuando entregamos una adoración extraña o una forma de adorar, entre comillas, que no es la forma de Dios, que es amándole y andando en espíritu y en verdad, ¿cierto? A Dios no le agrada. Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Yahvé un fuego extraño, que él nunca les mandó. Que él nunca les mandó, fuera de los mandamientos de Dios, no como Dios manda que se le adore. Amén, amados. Yo quiero compartirles un texto extra de que es importante saber que incluso cuando estamos pidiéndole perdón a Dios, cuando nos estamos poniendo a cuenta con Dios, también estamos adorando. Y es importante, si usted me puede ayudar, amor, porque no recuerdo exactamente dónde está, pero donde el Señor Jesucristo habla de la parábola de el que le suplicaba al Señor que lo perdonara, que lo perdonó. Mientras mi esposa busca el texto, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Resumen. Vamos a ver 3 puntos. Resumen sobre la adoración. ¿Qué es la adoración?
atribuir valor a Dios, la preeminencia, el amor primero, o sea que yo amo a Dios por sobre todas las cosas, es mi primer amor. Y cuando habla de primer amor, no está hablando de la primera sensación que yo sentí cuando me convertí. Cuando habla de primer amor, amados hermanos, está hablando que Él es el primero ante todas las cosas. En Mateo 22, 36, 40 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Segundo, ¿qué es adoración? Es una vida de sacrificios, manteniendo un estilo de vida en santidad. Romanos 12:1, ¿cierto? Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestra verdadera adoración, como vimos en otras versiones bíblicas. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis o comprobéis o experimentéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, ¿cómo adoramos a Dios? Manteniendo un estilo de vida en santidad, o sea, algo que no adaptándonos al mundo y transformándonos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Ese es el culto racional, esa es la verdadera adoración, nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Y eso va a llevar a expresar una alabanza, porque la alabanza es una expresión del corazón, una alabanza grata a Dios. ¿Qué más? La adoración es el mayor llamado, es el primer y gran mandamiento, porque implica amar a Dios. La adoración verdadera requiere la acción del Espíritu Santo sobre nuestros espíritus, así que únicamente aquellos quienes han sido nacidos de nuevo por el Espíritu, a través de la fe en Jesucristo, pueden en realidad adorar al Padre. La música o el estar postrados en oración, cantando o hablando con palabras de mi espíritu, o junto a la adoración de los ángeles, es sólo una herramienta de expresión de la alabanza a Dios, la cual viene del corazón o de mis emociones. Mi adoración viva a Dios significa amar a Dios en primer lugar, no con emociones ni con una actitud de mi espíritu, sino con una actitud de mi espíritu, de la nueva criatura que nació de Dios, inspirada por el Espíritu Santo que se glorifica a sí mismo dentro de mí. Esto es adorar en espíritu y en verdad. Y vuelvo a reiterar el texto de Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces la adoración, ¿cierto?, verdadera, genuina, que agrada a Dios, es una forma de vida. No necesariamente es el canto. La alabanza es una expresión de admiración hacia alguien. Por ejemplo, yo puedo alabar a mi bella esposa porque le digo, amor, eres bella, eres linda, eres tierna, eres dulce, eres mi amada, eres linda, preciosa. Eso es una alabanza, una expresión, ¿cierto?, de admiración por lo que ella es o por lo que ella hace, ¿ya? Entonces la alabanza es una expresión que nace del corazón hacia Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, por sus atributos. Esa es la alabanza. Pero la adoración es una forma de vivir porque tiene estrecha relación con andar en el Espíritu, hacer los mandamientos de Dios, amar a Dios y servir a Dios. Por lo tanto, la adoración es una forma de vivir. Es algo más profundo que solamente lo que sale de mi boca o lo que hago con las manos o mis posturas físicas. Tiene mucho más que ver. Es una forma de vivir. Acuérdense que vimos de que en diferentes versiones dice, en Romanos 12:1 dice, y esta es la verdadera forma de adorar a Dios, llevando una vida que a Él le agrada o haciendo las cosas que a Él le agradan. Amén, amados y amadas. ¿Pudo encontrar el texto? ¿Cuál es? Lucas 10. No, sino el republicano. Es una parábola donde hay dos deudores. Mateo 18. Es Mateo 18. Déjenme buscarla porque la tengo que leer en esta versión. Yo les voy a compartir este texto de Mateo 18 para que vean de que la adoración no es solamente una expresión cantada.
Y esto es importante porque los que alaban, los que ministran la alabanza, deben ser adoradores. Si no llevan una vida en el Espíritu, ¿cómo van a ministrar una alabanza? ¿Cómo van a llevar al pueblo de Dios a que se exprese la adoración a Dios, grata para Dios? No porque yo cante bonito, no porque... sino que es la vida de adoración. Pero, ¿cuál me había dicho primero? No, es Mateo 18, sí, es eso. Miren, en Mateo 18, 26, yo tengo la versión 1909, que creo que solamente sale en esta versión así. Esta es la parábola de las dos personas, los dos deudores, que voy a leer desde el versículo 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Mas a éste, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle, y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. En la versión 1960 sale, y él postrado le suplicaba o le rogaba. Aquí sale, y postrado le adoraba. Por lo tanto, hermano, la adoración, ¿cierto?, es una forma de vida, es una forma de relación con Dios. En mi forma de relacionarme, cómo yo guardo sus mandamientos. Haciendo lo que Él le agrada, yo le estoy adorando. En simplemente muchas veces callar, perdonar, pedir perdón, restaurar cuando me equivoco, tratar con amor a mi esposa cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, no como ustedes quieran. Y, viceversa también. Estoy adorando a Dios, estoy siendo un adorador porque ando en el Espíritu y guardo la verdad que es la palabra de Dios y lo que sale de la boca del Señor Jesucristo. Entonces, no necesariamente es cantar, aunque cantar es una expresión de alabanza, que tiene que nacer de mi vida de adoración. Y la adoración también tiene que ver con mi búsqueda de Dios. Por eso que adoración es más que eso, porque tienen que recordar que en Crónicas, ¿cierto?, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro. Y esa palabra buscar es una palabra en el hebreo que significa buscar a Dios por cualquier medio, especialmente por la adoración y la alabanza. Ese es el significado de esa palabra buscar en el hebreo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro. Está hablando de adoración, que no es simplemente cantar. Es rogar, pedir perdón, ponerme a cuentas con Dios. Dice, no quieres sacrificios que yo daría en el Salmo 51, sino al espíritu contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces la adoración es algo más profundo, algo que nace del espíritu, contrito y humillado delante de Dios. Amén, hermanos. Sumamente importante porque la adoración tiene estrecha relación, valga la redundancia, con nuestra relación con nuestro Dios. Es un mandamiento de todo cristiano. Así que no depende si cantas bonito, porque la adoración no es un canto. La adoración expresa una alabanza que puede ser un canto, pero la adoración es una forma de vivir. ¿Amén? Así que todos somos llamados a ser adoradores y no tiene nada que ver cómo cantas o cuán arriba puedes levantar las manos o cuánto lloras. Amén. Creo que hay hartos mensajes, amor. Sí. ¿Puede ver si hay alguna pregunta? ¿No? Entonces, eso es adoración, no es cantar. Y no es simplemente que yo diga, Señor, yo te glorifico. No es simplemente eso. Porque ¿quién es el único que glorifica a Cristo? El Espíritu Santo dice, Él me glorificará. Por lo tanto, mi vida en el Espíritu, influenciada por el Espíritu Santo, va a llevar a que el mismo Espíritu Santo glorifique a Cristo
¿Cuándo pasa eso? Cuando yo dejo influenciarme en mi forma de vivir, mi forma de pensar, mi forma de sentir, por la palabra de Dios aplicada por el Espíritu a mi vida. Eso es adorar. No es cantar simplemente. Cantar es una alabanza, una expresión de alabanza. Una de las expresiones de alabanza que hay. Porque danzar es una expresión de alabanza. Gritar también puede ser. Dice, gritar con voz de júbilo. Entonces, pero la adoración es una forma de vivir, es una condición del creyente. Amén, amados. Espero que les haya sido de bendición, que puedan entender. Y bueno, eso. Si usted quiere agregar alguna cosa, porque usted fue la que hizo el estudio. No, quiero agregar este texto de la mujer que ungió los pies de Jesucristo y la ¿Sí? Pero léalo. Ah, ya. Léalo. Lucas 7. Lucas 7. 44. Espérate que voy a correr acá. Miren, yo quiero que mi esposa les pueda compartir este texto. Así no, que te toca. Así no está chascona, está bonita. Pues. Ay, Ya, bueno. Porque ella fue la que hizo este estudio. ¿No? Hace años atrás, ¿cierto? Hace bastante tiempo atrás. Así que para que ella les comparta. No, era más que nada complementar lo que usted dijo de que la adoración nace de un corazón contrito y humillado y consciente de que Dios le perdonó, de que Dios tuvo misericordia y por eso se traduce en adoración, en gratitud, más que gratitud incluso. Es el versículo que habla de la mujer que ungió los pies de Jesucristo. Y más que nada donde dice en el versículo 47. Lucas 7, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ella está expresando en adoración su amor por Dios por cuanto mucho se le perdonó. Eso. Es sumamente importante porque es una expresión de la seguridad que yo tengo de que Dios me ha perdonado. Entonces, eso también es una expresión de adoración, de la seguridad que yo tengo que Dios me ha perdonado. Por eso que andar en el Espíritu no es algo místico o ser un religioso, sino es la seguridad que tengo que dependo de la gracia de Dios y de que Dios me ha perdonado por la sangre de Jesucristo. Entonces, como dio el ejemplo mi esposa, que a esta mujer que lavó los pies del Señor Jesucristo con sus lágrimas, ¿cierto? Ella expresó ese amor o esa adoración, ese acto de adoración al Señor Jesucristo como Dios, porque ella tenía la seguridad en el quebrantamiento y en el arrepentimiento, tuvo la seguridad de que sus muchos pecados le habían sido perdonados porque Dios la amaba. Y hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Y de ese amor que Dios nos tiene, nace una vida de adoración. La adoración no es cantar. La adoración nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios. Y la adoración nos lleva a expresar alabanzas. Cantar, gritar, saltar, lanzar, darse una vuelta a carnero, etcétera, etcétera. O a veces que se dice ya cantemos una alabanza. Entonces son las canciones rápidas. Cantemos una adoración, son las canciones lentas. Claro. Tampoco es eso, bíblicamente hablando. Claro, bíblicamente hablando, ¿cierto? Porque hay veces que uno malentiende y piensa que las canciones de adoración son las canciones más lentas y las canciones de alabanza son las de júbilo. Y en realidad el canto en sí es una alabanza, como sea. Bíblicamente hablando, el canto es una expresión de alabanza, es una expresión del corazón, porque una adoración es cualquier cosa que yo hago que agrada a Dios o para agradar a Dios.
por causa del amor que Él tiene cuando lo hago en espíritu y en verdad. Cualquier cosa que yo hago para que mi vida sea agradable a Dios es un sacrificio vivo, un culto racional, ¿cierto? Que es adorar a Dios. Como vimos en el principio, que la palabra adoración en sí misma, tanto en el hebreo como el griego, habla de someterme a la autoridad de alguien, habla de rendir obediencia a alguien, y habla de servir a alguien y de amar a alguien. Entonces, en realidad, todos los cantos, uno podría decir que son alabanzas. Ahora, uno entiende, en cierta manera, cuando uno habla de una adoración, ¿cierto? Porque es un canto, ¿cierto? O una expresión, ¿cierto? Que más va a hablar de la grandeza de Dios, ¿cierto? Pero bíblicamente todo eso es alabanza, que tiene que salir de un corazón de un adorador. Claro que sí. Pero todo eso sería alabanza. Así que eso, hermanos. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Que vivan una vida en espíritu y una vida en verdad. Porque esa es la alabanza que agrada a Dios. Que nace de un encuentro personal con Jesucristo. Constante. Espero que este estudio le haya sido de bendición. ¿Usted tiene algo que agregar? ¿No, mi niña? Bueno, un abrazo. Vamos a saludar a los que se han conectado y los comentarios. Estaba conectada o está conectada, no sé, mi mamá. Un saludo, bendiciones, mamita, un besito grande. El hermano Fermín Jopia también. Y dice 2 personas más, pero no sé quiénes eran. La hermana Claudia Yáñez, un saludo. Y principalmente al pastor Cristian Cías. Gracias por sus comentarios. Dice amén, gloria a Dios, amén. Y dice aleluya, bendito sea nuestro Señor. En Él tengo seguridad solo por su gracia. Y saludos también a mi mamá, que también comentó, puso amén y caritas bonitas y felices. Así que gracias, hermanos. Esperamos sinceramente que este estudio haya sido de bendición. A mí, sinceramente, me impactó cuando Marcela dio este estudio hace como 3 años atrás, ¿era? En nuestra congregación. Y yo por eso ahora hace años atrás lo agregué a los estudios de doctrina básica. Porque creo que esto es básico en la relación del creyente con nuestro Dios, la adoración. Amén, amados. Bueno, eso. Nos vemos el martes, con los estudios de liberación y guerra espiritual, y el jueves seguimos con doctrina. Importante porque desde el jueves vamos a empezar a ver un estudio que a mí me apasiona mucho, y yo sé que a mi esposa también, Cristología. Ahí sí que me va a tomar todo el tiempo que sea necesario. Quizás voy a estar 1 año hablando de Cristología. Pero bueno, es un estudio que yo sé que va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Y los invito también, si puede abrir Facebook, a una jornada de entrenamiento evangelista que va a ser desde el día viernes, si no me equivoco, con justamente el pastor Cristian Cías. ¿Tienes ahí la publicación para ver la hora? Creo que era las 19 horas, pero para no equivocarme. Sí, estaba en el grupo de seminario. Y creo que yo lo compartí también. Porque es importante, hermano, porque en estos tiempos es sumamente importante evangelizar y aprender cómo evangelizar. Yo personalmente tengo que admitir que es un área débil en mí el evangelismo. Entonces, lo compartí. Vea en el grupo de seminario. Ahí está. Baje, a ver. Sí, lo compartió el pastor Jesse. Ahí está. El sábado 29, no el viernes, disculpen, hermanos. Sábado 29 de agosto y lunes 31 de agosto a las 19 horas. Sábado 29, lunes 31 de agosto a las 19 horas, seminario de evangelismo, ¿ya? Por el pastor evangelista Cristian Cías, un gran siervo de Dios, que le aprovecho de mandar saludos y bendiciones nuevamente, que lo amamos mucho y lo recordamos con cariño, y esperamos cuando pase todo esto poder reunirnos, ya sea que ustedes vengan para acá a nuestra casa, están las puertas abiertas, o si nosotros vamos para allá. Amén. Así que los invitamos también.
el día, como les dije, el sábado y el lunes a las 19 horas, este seminario de evangelismo, que es sumamente importante, especialmente en estos tiempos. Un abrazo, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Espérense que no le he hecho un toque con el dedo. Ahí sí. Bendiciones.